Buenas tardes. Este año e incluso también el curso pasado está siendo de mucha celebración para la radio de la Universidad de Salamanca, los 30 años de emisiones, pero son muchas las efemérides que podríamos contar porque son muchos los programas que tiene la parrilla de programación Radio Universidad de Salamanca, algunos de ellos, prácticamente todos ellos, ya veteranos, ¿no? El que menos son 5, 10 años de emisiones. Y bueno, hay nuevas incorporaciones, por supuesto, también cada año. Y uno de los programas más longevos, y no el que más, yo creo que seguramente el que más, es el de Alberto Sansegundo, Buscando Leones en las Nubes, que cumple precisamente ya este lunes el número redondo de 900 emisiones, 900 programas, que yo no sé si eso hay soporte que lo permita poder tener albergados esos 900 programas. Alberto, ya sabes que aquí en la web de la radio sí que tenemos, pero desde luego empezamos a tener ese soporte informático mucho después, ¿no? De que comenzaran tus programas. Bueno, enhorabuena por los 900 programas. Y, y no sé si habría un soporte donde podríamos tener todos esos 900 programas. Bueno, ¿qué tal? Sí, bueno, efectivamente, longevo el programa, longevo yo. El programa lleva 25 años, de manera que sí, es el que más tiempo lleva en la radio, más tiempo consecutivo. Empezamos en abril del 80, perdón, en abril del 2000 y por tanto estamos a punto 14 de de... abril, creo que fue, ¿no? ¿Era 14? 14 de abril de 2000 fue la primera emisión y estamos a punto ya en abril del 26 de cumplir 26 años, ¿no? Y sí, 900 programas, pero claro, no hay soporte, no por una cuestión de infraestructura técnica, ¿no? Es que los primeros programas, yo algunos pude grabarlos en cintas cassettes. Por tanto, claro, el oyente se hace una idea de qué época estamos hablando, ¿no? ¿No? Entonces, en el blog del programa, buscando leones en las nubes.blogspot.com, hay unos 700, Ujú. más o menos. Obviamente con esa cifra, no ya la de 700, la de 900, pero aunque fueran 100, ¿no? Yo no puedo tener un seguimiento de lo que hay todavía en ese blog. Muy probablemente algunas de esas cosas, pues yo qué sé, habrán Bueno, desaparecido. En el blog yo cada uno de los programas lo presento con una muy breve presentación, bueno, muy breve conmigo, esa expresión y yo somos eso no incompatibles, existe para ti. Yo creo que ese incompatibles, pero término de la bueno, brevedad no está en sí, tu imposible, imposible. vocabulario, Andrés. Pero bueno, una presentación y luego hay un vídeo siempre, aparte del programa, del podcast, un vídeo, ¿no? Lo que pasa es que esos vídeos, pues claro, habrán desaparecido originariamente en YouTube, habrán desaparecido. Yo no reviso, obviamente, el blog, ¿no? Pero sí, hay unos 700 programas aproximadamente a los que se puede acceder. Yo los deposito, los subo a archive.org y ahí están, más allá de algunas eventualidades extrañas que han pasado en estos años, por ejemplo, me escriben los supuestos abogados de Van Morrison o de David Bowie o de Cole Porter, diciéndome Que que, te van a bueno, denunciar si no pagas sí, derechos. que no puedo poner su música, pero bueno, cualquier intento por mi parte de decir que es una emisora institucional, que no hay ánimo de lucro, que por el contrario la función es divulgativa y pedagógica, diríamos, en la medida en que yo puedo saber un poquito de esas cosas e intento inducir a la escucha, a la compra de los discos, a la compra de los libros que recomiendo, pues no sirve de nada y me los borran, ¿no? Me los borran del repositorio, digamos. Pero Mm. bueno, sí, unos 700 o así seguro que tienen que estar, ¿no? Alberto, que comentabas que un programa longevo, pero yo creo que esto al final, contar historias, que es lo que hacemos aquí todos, aunque estemos haciendo una entrevista o estemos haciendo lo que sea, al final estamos contando historias, ¿no? Y contamos historias porque nos gusta mucho también que nos cuenten historias. Y yo pensaba un poco esta mañana en la entrevista contigo y que iba a hablar contigo. Y me venía la canción esta de Volver a ser un niño, ¿no? No sé si recuerdas esa canción, Volver a ser un niño. Bueno, es una canción muy bonita que yo ilustraré en la entrevista. Por lo menos la pondré al final de la entrevista. Que al final es esto. Yo creo que al final, cuando escuchamos radio, hacemos radio, yo creo que estamos un poco, y sobre todo en determinado tipo de programas, reclamando esa idea de volver a ser un niño, ¿no? De ser un niño en cierta medida. Sí, bueno, a ver, hay varias cosas, ¿no? Yo creo que la idea
A mí para ello creo que la fundamental es la de compartir, ¿no? Es decir, la idea de que hay muchas canciones que me parecen preciosas, hay muchos textos que me parecen valiosos porque o tocan mi sensibilidad, me emocionan o inducen a la reflexión y que no quieres quedártelos, ¿no? Quieres compartirlo. Yo siempre lo digo, lo habré dicho alguna vez en alguna de estos clips que hacemos cada 800, 700, cada centenario, ¿no? Creo que habré dicho, y si no lo hago ahora por primera vez, ¿no? Que yo me he pasado la mitad de mi vida, más o menos, absorbiendo, viviendo experiencias, leyendo mucho, escuchando mucha música, en todos los ámbitos, ¿no? Y en un momento determinado de mi vida, sigo haciéndolo, claro, pero en un momento determinado de mi vida pensé que todo aquello era, todo lo que yo había hecho hasta ese momento era recibir, por decirlo así. Y me entraron ganas, no fue ni siquiera un argumento racional como el que estoy esbozando en este momento, fue un impulso. De decir, bueno, el estanque empieza a estar lleno. Tienes que dar, tienes que compartirlo, ¿no? No es posible, lo voy a decir de manera muy presuntuosa, ¿no? Que el mundo se esté perdiendo todas estas maravillas de las que tú estás disfrutando, ¿no? Entonces, bueno, en otra mitad de mi vida, que prácticamente coincide con el comienzo de la radio, es el de un poco antes, me di cuenta de que efectivamente había que compartir. De manera que la idea fundamental para mí es la del compartir, ¿no? Luego, hay, en relación con tu pregunta concreta, con el enfoque de tu pregunta, de la vuelta a la infancia, ¿no? En mi caso no es tanto la vuelta a la infancia como en esta idea de compartir a una primera juventud. Y vuelvo a las cassettes, ¿no? A las cintas, ¿no? En donde cuando te gustaba una música la compartías, hacías cintas, fabricabas, digamos, cintas para regalarlas a tus amigos y para que ellos pudieran compartir la música que a ti te gustaba. Ese espíritu está también muy claro en Buscando Leones en las Nubes, ¿no? Alberto, y Son, perdona que te interrumpa, yo no sí, sé si tú te juntabas para escuchar música, pero nosotros nos sí, juntábamos para escuchar música, que yo creo que los jóvenes de hoy eso no lo hacen, ¿no? Pero nos claro. juntábamos a escuchar aquellos discos que casi todos venían de fuera, ¿no? Y compartíamos también ese momento. Claro, y intercambiabas discos y descubrías, yo tengo recuerdos, pero muy, muy nítidos, de discos descubiertos a partir de la recomendación de un amigo. Yo recuerdo todos eso, los 14 años, los 15 años, los 16 años, en donde, bueno, evidentemente yo escuchaba música antes, pero ahí es donde germina esta idea voy a utilizar el verbo un poco excesivo quizá, ¿no? De investigar en otros mundos musicales, ¿no? Y a partir de las referencias de conocidos, de amigos, de manera que sí, sí, eso está presente, ¿no? Yo creo que en el fondo ese es el impulso último que me lleva a hacer los programas cada semana y a ofrecerlos al público, ¿no? Ujú. La generosidad, ¿no? Estaría un poco detrás Sí, de bueno, todo ello, ¿no? generosidad queda Porque al demasiado final, bonito. Alberto, esto requiere tiempo y yo sé que tú eres una persona muy organizada y que lo tiene que tener todo perfectamente delimitado y preparado, ¿no? Que no improvisas poco, Alberto, tú lo preparas Sí, todo muy bien. sí, Eso, en todos los ámbitos, ¿no? un programa como el tuyo no requiere un tiempo de preparación. Claro, fíjate que digo en todos los ámbitos profesionales o académicos o medianamente serios, yo defiendo incluso a mis alumnos, ¿no? Cuando les toca exponer un trabajo o hacerlo, ¿no? ¿no? O sabes muchísimo de algo y eres genial, que son dos condiciones muy complicadas, sobre todo la segunda, o si no, improvisar es muy complicado. Tú tienes que tener un bagaje. Yo no puedo hablar una hora vale para todos los libros un libro, para un libro determinado que presento cada semana, pero tampoco puedo confeccionar un programa no tengo un conocimiento, no soy experto, entre otras razones, yo no me dedico a esto profesionalmente, yo tengo mi vida profesional, con mis clases, con mis charlas, mis conferencias, mis cursos. Esto no se puede comparar con un locutor de un programa de radio no convencional, pensemos en Radio 3, ¿no? Que está todo el día para confeccionar un programa y que además, por lo tanto, tiene un bagaje que yo tengo puramente intuitivo, puramente de aficionado, tiene un bagaje profesional que le permite en el peor de los casos improvisar y dice voy a hacer un programa sobre música brasileña y sobre la marcha improvisa 10 cancioncitas y 10 comentarios que lo sabe naturalmente porque lleva toda su vida dedicándose a eso. Es como si a mí me preguntan ahora que improvise unas ideas acerca del mundo de la educación. Llevo toda la vida dedicándome a eso, puedo improvisar. Pero en el caso mío, en estos programas, yo no puedo improvisar. Yo tengo que trabajarlo con muchísima antelación. Por tanto, no solamente ya es que mi carácter sea organizado,
ordenado, que lo es, ¿no? Es que sacar adelante una semana tras otra un programa de este calibre, de una hora, de este calibre me refiero en cuanto a dedicación, en cuanto a intensidad, en cuanto a trabajo, en cuanto a lo que muestras, no en cuanto a calidad, porque soy aficionado, vuelvo a insistir, ¿no? Es muy complicado y solamente se puede hacer, o yo por lo menos yo solamente lo puedo hacer los puedo hacer, voy a ampliar las miras, ¿no? Hablo de los dos, de todos los libros un libro y de Buscando leones en las nubes. Solo es factible con mucha organización, una organización que además en el caso, vuelvo a Buscando leones en las nubes, en este caso se retrotrae quizá, sin quizá, a meses o incluso años antes de la emisión del programa. A mí me surge una idea que puede estar provocada por 50.000 circunstancias. El hecho de que leo un libro que despierta el interés, o simplemente sé que dentro de año y medio va a llegar el programa número 900 y germina la idea. ¿Qué hago para hacer un programa de auto-homenaje, digamos, de celebración por los 900 años? Entonces me surge una idea y pienso, anda, las mujeres han tenido una presencia muy grande en Buscando leones en las nubes. Voy a hacer monográficos sobre mujeres. Y durante mucho tiempo, insisto, meses, estoy buscando, por ejemplo, me surge la idea, a lo mejor me surge una mera pincelada. Mes y medio después, esa pincelada se va conformando y dice, voy a hacer poesía de mujeres. Y además, o no lo pienso siquiera, de repente sale el último número de la revista Litoral, que yo compro habitualmente, y está monográficamente dedicado a las mujeres. Y digo, todo engarza, todo encaja, ¿no? Digo, muy bien, voy a dedicar una serie en torno al programa número 900 dedicada a las mujeres con poesía de mujeres. Y luego ahí queda durante meses, fraguándose la idea. Y en otro momento posterior, o que puede ser el mismo o no, surge otra idea. ¿Y cómo hago el acompañamiento musical? Y empiezo a pensar, pues oye, diferentes ideas. Y de repente, esta idea de estar, yo hablo de efervescencia, ¿no? Yo pienso desde el punto de vista profesional que un profesor debe estar en efervescencia permanente, debe estar buscando ideas para sus clases. Bueno, pues salvando las distancias, en la radio, a mi juicio, en mi caso, pasa exactamente lo mismo. Y en esa efervescencia, de repente surge, oye, pues mira, sería bonito, dado que va a ser una idea de celebración de los 900 primeros programas, seleccionar canciones, desde el punto de vista musical, de mujeres que han cantado, por decirlo así, en los primeros programas de hace 25 años. Y empiezo a seleccionar y resulta que hago una serie de 6 programas, que es la que se está viviendo en estos días y que va a tener su quinto programa el día lunes 3 de noviembre, que es cuando celebramos los 900 programas, una serie de 6 programas con unos 70 poemas de mujeres, a partir de los publicados en la revista Litoral, y 70 otras tantas canciones de mujeres que han formado parte de las bandas sonoras de los 100 primeros programas. Eso exige preparación. Eso yo no lo puedo improvisar de un día para otro. Hombre, si yo tuviera otra cosa que hacer y me dedicara profesionalmente a esto, a lo mejor sí. Pero claro, yo tengo una actividad profesional, soy un aficionado y hacer todo esto, evidentemente, cuesta tiempo. Ahora, por donde iba tu apunte, ¿no? Disfruto enormemente. Es decir, me entusiasma. Me entusiasma el hecho en sí de encontrar esta información, de leer estos poemas. Algunos, por cierto, no son una cuestión, no surgen de una manera, digamos, a posteriori, surgen a priori. Yo leo muchas cosas, estoy tomando notas, referencias, citas, y las voy metiendo en carpetas. Y cuando tengo una cita sobre la lluvia, por ejemplo, que encuentro en los libros, o canciones que hablan de lluvia. Y al cabo de 2 años tengo unas carpetas de música y de textos relacionados con la lluvia que conforman un programa, o 2 o 3. A lo mejor ya sí que indago, hay un trabajo de investigación, de pequeña y modesta investigación. Muy bonito, evidentemente, disfruto enormemente, y precisamente porque disfruto enormemente con el proceso, con las canciones y con los textos que encuentro, quiero compartirlo. El proceso es difícil de compartir, pero las canciones y los textos que he encontrado, que me parecen, por cierto, no son canciones y textos al azar, hay que acomodarlos a lo radiofónico, hay que acomodarlos a mi estilo. El estilo es un estilo de programa nocturno, de programa de música relajada. No vale cualquier canción. Hay canciones que me gustan muchísimo, que Pero no que encajan. no podrías ponerlas Claro, no en me esa encajan. franja y en ese horario. Oye, Claro, Alberto, yo voy a seguir con la niñez. Y el dime. mayor tesoro que has encontrado, porque yo de niña también buscábamos, encerrábamos un cofre y luego íbamos y encontrábamos el cofre y era el tesoro que habíamos encontrado. El mayor tesoro, o musical, o de literatura, en todo este tiempo, no sé si No, predominaría imposible. alguno sobre otro. Imposible, imposible. Entre otras razones, porque como puede imaginarse cualquiera,
más allá de que hay algunos programas monográficos, los que no son monográficos y sí misceláneos, estamos hablando de cerca de, a lo mejor en 900 programas, multiplica por 10, 12, estamos hablando de cerca de 10.000 canciones, de 10.000 textos. No me acuerdo, en la mayor parte de los casos ni me acuerdo, yo no me acuerdo de los programas que hice hace 20 años. Además, como los títulos que tiendo a poner son títulos no demasiado explícitos, sino que son títulos, digamos, poéticos o metafóricos, es que viendo el título, ni siquiera sé cuál es su contenido. Más allá de algunos que sí, por ejemplo, yo que sé, en el caso de las mujeres, de esta serie de las mujeres, pues sí que he intentado incluir lo femenino en el título y me puede evocar dentro de 2 años, cuando los vea, ¿qué es? Yo soy la amada. Como se llamaba el primer programa de esta serie. Bueno, ni idea. Ahora sí que lo sé. Dentro de 2 años, a lo mejor el yo soy la amada, lo femenino, a lo mejor es lo de la serie de los 900 programas relacionados con las mujeres. No podría decirlo. Hay 100.000 no sé, es una exageración, pero infinidad de referencias de todo tipo, literarias, musicales, que me gustan muchísimo, que son significativas, ¿no? Puedo citar, por ejemplo, voy a delimitar, si te parece, ¿no? Hay la vertiente literaria y la vertiente musical. En la vertiente literaria hay programas misceláneos. Misceláneos es que voy picoteando citas que voy cogiendo, tengo infinidad de carpetas en el ordenador con títulos, el amor, la noche, etcétera, y voy metiendo citas. Y por tanto, ahí hay una serie de programas en donde mezclo. Pero luego, desde el punto de vista literario, los hay también en relación con temas monográficos, ya no misceláneos. Cada frase, cada cita es de su padre y de su madre, podríamos decir, no tienen una unidad, la atmósfera, el clima, digamos, pero no hay una unidad temática. Hay otros programas que sí tienen unidad temática. Entonces, la unidad temática puede ser efectivamente de un tema concreto. Ha habido programas sobre el amor, sobre la muerte, sobre las mujeres, sobre la lluvia, sobre la soledad, sobre las ventanas, sobre los besos, los diferentes sentidos, los ojos, sobre el erotismo, sobre los viajes, sobre mayo del 68, sobre el Mediterráneo, sobre infinidad de temas. Hay programas en donde la vertiente literaria giran sobre un escritor. Entonces, por ejemplo, ha habido monográficos de Cavafis, de Pessoa, de Italo Calvino, de Irene Vallejo, de hace poco Raymond Queneau, de Borges, de Anne Sexton, la poeta, de Gioconda Belli, esta también poeta Ujú. nicaragüense, de Antonio Muñoz Molina, sobre Idea Vilariño, Dulce María Loinaz, James Laughlin, Joan Didion, John Steinbeck, premios Nobel sobre Murakami, bueno, o aspirantes a premios Nobel como Murakami, pero también Leclésio, que sí fue premio Nobel, sobre el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, y esto, Gil de Viedma, Leila Guerriero, Manuel Vicent, 100.000 o sobre un libro en particular. Monográficos sobre un libro donde yo leo fragmentos de un libro. Entonces ha habido sobre la Odisea, sobre las crónicas de la primera vuelta al mundo de Antonio Pigafetta, sobre Hojas de hierba, el poemario de Walt Whitman, sobre Poeta de Nueva York, de Lorca, sobre Rayuela, y sobre infinidad de ellos de obras no tan conocidas, más recientes. Y luego, desde el punto de vista de las bandas sonoras, también ha habido una variedad extraordinaria, como para que yo pueda decir esto por encima de todo. Difícil, ¿no? Algunos programas, muchos, vinculados la música a los ejes temáticos literarios, entonces canciones que hablan de lluvia, de los ojos, el Mediterráneo. Por ejemplo, he empezado este nuevo curso con 5 programas dedicados al Mediterráneo, con textos relacionados con el Mediterráneo, poemas, casi todos, y canciones bien que hablan del Mediterráneo o que las interpretan cantantes de países ribereños del río, ¿no? Entonces, esa es una lógica Me de, encanta además esa música, esa claro, música. música preciosa, ¿no? Porque, y Es una además, música lindísima, toda la que se produce en el claro, Mediterráneo, y Alberto. no tan conocida, y esto me interesa también, esta dimensión, ¿no? Porque yo soy muy, no sé cómo llamarlo, abierto, ¿no? Me gusta, me interesa casi todo, ¿no? Y no siempre se oye en la radio música diversa, ¿no? Y yo tengo esa voluntad explícita de heterogeneidad. En un programa puede haber música brasileña, rock, country, jazz, y ahora lo que digo del Mediterráneo, ¿no? Pues música de Siria, música del Líbano, música de Egipto, música de Grecia, música de Italia, pero no la convencional. Todo esto a mí me parece interesante, ¿no? No dejo de ser también un profesor, ¿no? En toda mi vida, ¿no? Alguien ¿Tú que, crees que que se quiere... te nota esa faceta Sí, tuya de profesor cuando escuchamos el programa Buscando Leones en las sí, Nubes? sí, sin duda. Se me nota cuando pido una caña. Eh,
Sí, sí. Soy un profesor. ¿Por qué no pido una caña? Voy a exagerar, voy a caricaturizarme un poco. Hago una tesis doctoral sobre la caña. Hago una introducción. ¿Entiendes? Soy un pesado. Soy un profesor. Sí, sí, sí. Me noto a distancia. En cualquier manifestación pública, hable de lo que hable, ¿no? Es decir, comento un partido de fútbol y soy un profesor. Es evidente, con todo, con las ventajas, en el Con sentido de las ventajas y con sistemático. los Y los inconvenientes inconvenientes, sin duda. también. Las ventajas son, yo creo, claras, ¿no? La idea de estructurar, de sistematizar, de buscar, de no contentarse con el trazo grueso, sino hilar fino, buscar matices, para cualquier cosa, ¿no? Pero Y creo, fíjate, Alberto, que te voy a confesar una cosa, que a lo mejor un profesor esperaría uno que hiciera otro tipo de programa de radio, porque el que tú haces, Alberto, es un programa que sobre todo es de belleza, de arte, ¿no? Es un de programa sobre emoción, todo de emoción y uno sí. de un profesor esperaría, pues, no sé, un espacio de debate, una Claro, pero fíjate, tertulia, algo así, ¿no? fíjate, el profesor que yo soy y el que creo que se debe ser, exagerando un poco, y con todos los matices, porque evidentemente si yo tengo que dar una clase sobre las células eucariotas, no puedo permitirme demasiada poesía, no puedo permitirme demasiada emoción. Pero yo creo que en el ámbito en el que yo me he movido profesionalmente de manera fundamental, que es el de la secundaria, chavales de 16, de 18 años, ser profesor impide, yo creo, exige, voy a decirlo en positivo, exige incluir emoción, incluir belleza, incluir arte, incluir cultura. Mi planteamiento de la enseñanza es un planteamiento extraordinariamente vital. No sueltas una información aséptica y neutra. Intentas, y yo creo que es esencial, darle vida a aquello que cuentas. Como digo siempre, ¿no? Las ecuaciones de segundo grado, la revolución industrial, la fotosíntesis o el genitivo sajón, hay que contarlos con vida. Y por lo tanto no hay tanta diferencia entre un programa de radio y una clase, o por lo menos a eso es lo que aspiro, ¿no? Entonces, bueno, lo que te decía de la música, hay música muy variada luego, hay monográficos, ha habido Bueno, monográficos yo sobre... descubrí la música africana con tus programas, Alberto. Claro, por ejemplo, ha habido monográficos sobre eso, sobre Oumou Sangaré, ¿no? Que es una cantante de maliense espectacular, sobre Ali Farka Touré, que es el que está a la sintonía de Buscándole en las nubes, sobre Toumani Diabaté, pero Que es es muy una abierta. maravilla de sintonía, Sí, qué es bonita preciosa, sintonía, ¿no? Alberto. Es preciosa, ¿no? La música africana es poco conocida, más allá de determinados círculos, de expertos, evidentemente, ¿no? Pero el común de los destinatarios de este programa, sobre todo esta tesis que yo he sostenido otras veces, la sostengo en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Es que la idea de que vamos por la vida con anteojeras, ¿no? Nos conformamos. Yo cito muchas veces, y probablemente lo habré citado aquí en algún programa o incluso en estos celebraciones de los programas centenarios, ¿no? Yo cito muchas veces a Julio Cortázar, ¿no? En Rayuela, Cortázar decía que el ser humano, y quienes nos estén viendo a través de YouTube van a ver mis gestos, ¿no? Es como una ameba. Una ameba que extiende los seudópodos en todas las direcciones, ¿no? Y lo que decía Cortázar en Rayuela es que en un momento determinado de nuestras vidas, y apostillaba, a eso le llaman la madurez, la ameba se esclerotiza. Los seudópodos quedan rígidos. Y ya puede haber algo muy interesante a medio milímetro de uno de tus pies, digamos, que ya no lo vas a ver, ¿no? Entonces, yo creo que la idea de la vida es precisamente mantenerte no esclerotizado, abierto en todas las direcciones. Y esto es lo que, lo voy a decir un término muy coloquial, lo que me repatea de algunos jóvenes, de algunos de mis alumnos, ¿no? Que se esclerotizan a los 16 años, van con sus anteojeras, solo ven música, solo reggaetón, y no existe otro mundo. Ideas, estas, visiones del mundo, estos. Pero oye, que tienes 16 años, que tienes 20, que tienes 70, ¿y qué? Hay mucho que todavía por ver, ¿no? Y yo muy modestamente, desde el punto de vista de buscándolas en las nubes, tanto en música como en textos, primero me intereso naturalmente por cosas muy diversas, o intento interesarme por cosas muy diversas, ¿no? Y luego intento mostrarlo, ¿no? Intentar despertar ese interés. Esto, bueno, pues claro, lógicamente te agrada el que digas, oye, la música africana la he conocido a través de Buscando Leones en las Nubes. Pues esa es la pretensión, ¿no? Esa es la pretensión de un profesor también, ¿no? Ampliar el mundo, ¿no? Ensanchar el mundo de nuestros alumnos, ¿no? Y luego te reconforta el que años después un chico te diga, oye, pues a mí me interesó esto, me interesó esto otro, gracias a la curiosidad que me despertaron tus clases, ¿no? En el fondo, en mi caso, no hay una frontera muy nítida entre mi mundo profesional como profesor y mi mundo también profesoral, en cierto modo, en los programas de radio, ¿no? Oye, y eso del reconocimiento, ¿no? Esto que me comentabas, que te comentan los chicos, bueno, es que aquello me sirvió para tal, o yo que te he dicho hace un momento, yo he descubierto la música africana o me empezó a gustar.
a raíz de escucharte a ti. Ese reconocimiento yo creo que nos motiva, nos gusta, es importante y sabemos que estamos en una emisora universitaria donde no vas por la calle y te van diciendo, oye, que escuché tu programa ayer. Claro. Eso no ocurre en esta emisora, Alberto. Yo no sé cómo, ¿por qué la radio de la Universidad de Salamanca, Alberto? Precisamente por eso, ¿no? Precisamente por abrir una ventana que no es la convencional, con la aspiración, y ella depende de las personalidades. Y mi personalidad es de alguien visceralmente optimista. Entonces, con la aspiración de que quizás esa ventanita se abra para mucha gente. El ideal es que se abra para mucha gente, pero no entiendo que no es mucha gente. Es decir, yo no me imagino un programa de prime time en televisión, en Antena 3 o en Telecinco sobre Oumou Sangaré. Sabes que por definición está reducido a un tipo de determinado, y por cierto no estoy estableciendo jerarquías, que quede muy claro. No Mm. digo que escuchar Buscando Leones en las Nubes sea mejor que ver Sálvame. Para mí sin duda lo es, pero no pretendo extrapolar. Todo el mundo tiene su público y hasta aquí podríamos haber llegado, ¿no? De empezar a dar lecciones de cómo hay que hacer las cosas. No es mi intención, ¿no? Pero esa es la finalidad. La radio, el que sea, yo estuve, como sabes, unos años en Onda En Cero, Onda ¿no? Cero. Sí, Ujú. claro, en Onda Cero Radio. Y era otro mundo, evidentemente, fantástico, mucha más difusión. Sí te paraba la gente por la calle diciendo que te habían escuchado, pero, pero claro, estás más limitado, no puedes hablar de un musangaré en un monográfico, no puedes estar una hora en un programa de noche, no puedes porque hay publicidad. Entonces, cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo estoy muy a gusto en esta emisora, no me atrevo a llamarla emisora, esto es una casa realmente, ¿no? Pero, pero, pero es evidente, no llega a tanta gente y te da pena. Pues sí, porque la dimensión de ego está, no de un ego negativo, también está el ego negativo, ¿no? El ego de vanidoso, ¿no? Claro, es obvio, ¿cómo no va a estar? Está en todos, ¿no? Quieres que te escuchen, ¿no? Pero la pena realmente es que de verdad Oumou Sangaré es genial. ¿Cómo se la está perdiendo la gente? ¿Entiendes? E intentas ser embajador, muy modesto y muy amateur. Es verdad que mi condición de aficionado limita, porque tampoco, es decir, tienes que llegar con un discurso técnicamente correcto. Yo no hablo bien, soy muy acelerado, a pesar de que me mido en Buscando Leones en las Nubes, no tengo una voz modulada, es desde ese punto de vista limitado. Y por tanto, la voluntad de embajador se ve mitigada porque no tienes los recursos tampoco. Pero bueno, te fastidia un poco Pero yo te digo, no tanto por ti, que también el punto vanidoso está, sino Estoy convencido, yo estoy absolutamente convencido. No yo, porque en realidad si te das cuenta, en Buscando Leones en las Nubes no soy yo el protagonista. En todos los libros, un libro, soy yo el protagonista porque hablo de un libro. Evidentemente el protagonismo está en el libro, pero sobre todo se introduce a través de mí. En cambio, en Buscando Leones en las Nubes yo hago una pequeña introducción de 3 minutos y una pequeña despedida de 3 minutos. El resto es mi voz leyendo un texto de otro y una música que suena sin más. Y yo no comento, yo no gloso, yo no apostillo. Es simplemente desnudos a través de mi voz, lógicamente, y de mi elección previa, el texto y la música. Quiero que se disfrute eso. Yo soy superfluo, absolutamente. Yo soy, insisto, el canal que permite que esa belleza llegue. Tú seleccionas, Alberto. Quizás Claro. tampoco los gustos mayoritarios van por ahí, ¿no? Ujú. Y ni de duración de programas, ¿no? Me parece que vamos siempre pues a lo mínimo y a lo fácil. Es un poco nadar contracorriente, yo creo, ¿no? Claro. Pero yo creo que para disfrutar de la buena radio y de la belleza, pues es un programa interesantísimo y muy bueno. Alberto, pues a ver si cumplimos los 1000, ¿no? Sí, Porque sí. me comentabas que son a razón de unos 30 y tantos, ¿no? Sí, Por entre 30 y curso tantos y académico. 40, depende también de mis circunstancias, de si estoy más ocupado o menos ocupado. Me cuesta menos Buscando Leones en las Nubes que todos los libros un libro y por lo tanto hay más fidelidad al calendario en Buscando Leones en las Nubes. Es raro que falle un Buscando Leones en las Nubes. Puede fallar por un festivo, pero en principio es raro. Mientras que en todos los libros un libro que me cuesta más hacerlos, porque escribir una reseña y defender durante una hora un libro que como sabes no es un libro, porque a veces son dos o son tres, me cuesta más y por tanto si estoy muy agobiado de trabajo a veces fallo en todos los libros un libro. Nos movemos, sí, en torno a 40, teniendo en cuenta que no
estamos en vacaciones y tal, en torno a 40 programas al año. Por lo tanto, nos quedan 2 años y medio desde el 3 de noviembre de 2025, 2 años y medio, 40, 40 y 20, más o menos, para que lleguemos al programa 1000. Y ahí sí que quiero llegar, voy a intentar llegar, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos cómo luego qué pasa después. Eso hay que Sí hacerlo, que, eso hay que celebrarlo con velas, incluso. sí, Los bueno, 1000 con hay que velas, pero con velas celebrarlos en el con mar, en velas. un barco, Con velas en un marco. muy probablemente. Muy bien, pues nada, Alberto, pues felicidades, enhorabuena y Muchísimas bueno, gracias. y esperamos que lleguen esos 1000. Muy bien, gracias. Gracias. Hasta pronto.